Hola, 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 bienvenidos. Saludos. Hola, Bienvenidos hola. a todos. Estamos en nuestro live del mes de mayo y hoy nuestro invitado es Nelson Reyes, así que bienvenido Nelson aquí a Todo Tiene una Historia Podcast. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Súper. Pues Nelson Reyes es consultor de negocios y capacitación empresarial. Personalmente he cogido ya varios talleres con Nelson y queríamos tenerlo aquí, ¿verdad? En Todo Tiene una Historia, ya que ya vamos una serie de episodios de emprendimiento este año y pues quién más que Nelson, que fue el primer recurso que tuvimos en Casa Tereque para el curso de capacitación empresarial básica. Y yo hace unos meses fui, bueno, a finales del año pasado, ¿verdad? Como que siento que fue Sí, los otros días, pero a la misma vez como que ha pasado tiempo. Es que el tiempo va Y, rápido. y me hace mucha falta, me hace mucha falta. Quisiera coger muchos cursos más con Nelson y con Lucy. Y pues por eso queríamos tenerte aquí hoy, Nelson, bienvenido. Cuéntanos un poquito cómo has llegado, ¿verdad? Ahora a estar en este camino de la capacitación empresarial y también la certificación de incubadoras, que es lo que yo, ¿verdad? Tomé hace unos meses. pues mira, les cuento para ustedes y para quienes nos ven por estos medios modernos. Pues yo vengo de la formación en psicología social comunitaria y para hacer la historia corta, porque ciertamente todo tiene una historia, pero hay que hacerla corta. Exacto. Eh, yo empecé en 1988 haciendo trabajo comunitario. Y ahí empezamos, había un círculo que nos reuníamos de vez en cuando a filosofar y a querer cambiar el mundo. Y entonces nos planteábamos el asunto de la pobreza, cómo erradicar la pobreza. Y veíamos que pues desde nuestras organizaciones como que no avanzábamos mucho. Y ahí empezó la inquietud de, espérate, el trabajo comunitario tiene que tener un componente económico. Y entonces empecé a involucrarme y a investigar sobre toda la cuestión económica y cómo hacemos a nivel comunitario. Y ahí entonces empezamos, me fui del proyecto de unas sin fines de lucro en Humacao, yo era organizador comunitario y entonces dejé el proyecto, aunque lo que montamos era desde el proyecto, dijimos, vamos a hacer un proyecto de desarrollo económico. Habíamos hecho unos experimentos, todos fracasaron y ahí seguí investigando y dijimos, bueno, ¿por qué fallamos? Claro, es que veníamos de las ciencias sociales y el enfoque en ese tiempo era que todo lo que fuera económico era del diablo y era malo. Y entonces eso no se puede mirar porque los de ciencias sociales no creemos que el capital es lo que hace feliz a la gente, pero bueno, tuvimos que aprender que el desarrollo económico era un elemento vital para erradicar la pobreza. Y entonces me fui, monté una empresa de reciclaje con la comunidad en 1994. La tuvimos por 17 años. Yo estuve con la empresa por 10 años, fue una corporación propia de trabajadores. Y ahí aprendí todo esto del empresarismo, tuve que irme a estudiar empresarismo porque mis estudios eran en psicología social comunitaria. Así que ahí me fui a estudiar y todo esto del empresarismo y muchas certificaciones y adiestramientos. Pasamos por un adiestramiento intenso de 6 meses que nos acompañaban unos expertos, el doctor Coco Morales y otros gurús del empresarismo en el país, y nos acompañaban en ese proceso a la empresa. Y entonces fue una experiencia de mucho aprendizaje y ahí pues entonces decidimos que había que montar también un modelo ajustado, criollizado, de incubar negocios, pero desde otras lógicas, de la lógica solidaria y actividades microempresariales. Y por ahí arrancamos y en el 2004 hicimos el primer prototipo de una incubadora de microempresas comunitarias. Lo probamos en residencial público, fue donde lo prototipamos y de ahí para allá hemos seguido haciendo todas estas cosas. Es interesante que menciones eso de las ciencias sociales, porque yo también, ¿verdad? Estudié en las ciencias sociales, estudié antropología, pero también encuentro que es algo que pasa mucho en trabajo comunitario y activista, que todavía hoy en día, aunque está cambiando y especialmente en los últimos 3 años, yo pienso que se ha acelerado increíblemente el
el ligar lo económico con lo social, con causas sociales, como que, y ha sido en mi camino, ¿verdad? De Tereque la tiendita hacia el expandir y el añadir otros elementos bien frustrante, porque no es, muchas veces no se entendía que tenía, que se podía hacer una con la otra, ¿verdad? Hoy en día pues también ya existe y muchas personas ya se habla más, tú sabes, más seguido sobre empresas sociales, ¿verdad? Sobre empresas con conciencia social, pero es algo que llevo, ¿verdad? Un poquito más de 10 años con el concepto de Tereque la tiendita, que es un negocio que ha sido, tú sabes, en los últimos años que se ha entendido eso más. Por, Dinos por qué ha sido eso, cuál es tu, ¿verdad?, pensar sobre cómo es que esta evolución ha pasado, por qué ha tomado, porque ya vas para, si fue en el 2004, ya mismo se cumplen 20 años desde que la primera incubadora se montó. O sea, ha sido un proceso extenso. Sabemos que también o sea, el historial de las incubadoras lleva mucho más tiempo fuera de Puerto Rico, en otros países. ¿Qué ha sido particular, verdad? Como también mencionaste, tenían que criollizar todo este proceso. Pues mira, es que obviamente porque el asunto de erradicar la pobreza, en ese tiempo íbamos por la parte social y no entendíamos que lo económico era transversal si queríamos erradicar la pobreza. La pobreza tiene un componente económico, no es el único, ¿verdad? Y la pobreza se entiende como algo más complejo. Por ejemplo, la falta de acceso a una buena educación es un asunto que empobrece. A un buen sistema de salud es un asunto que empobrece. A un trabajo digno es multidimensional y es compleja, pero lo económico es fundamental, además porque también lo económico ha estado siempre. Es como cuando se habla del mercado, bueno, ¿por qué en la economía solidaria que creemos en el libre mercado? No es lo que se entiende desde otras lógicas, sino el mercado porque es una construcción social que ha existido antes que el capitalismo, antes que el socialismo, antes que cualquier modelo económico, porque para que estemos hasta donde estamos como sujetos, como especie al día de hoy, es porque ha habido un transitar, un devenir, que para vivir y estar aquí hoy necesitábamos hacer intercambio. Eso es el sitio donde hacemos intercambio para ponerlo en Rabichuela, ese es el mercado, así que ha existido siempre. Pero eso lo aprendimos después, cuando fuimos aprendiendo eso y diciendo, bueno, pero es que tenemos que facilitar desarrollo económico y aquí en Puerto Rico hemos hecho bien el desarrollo comunitario, pero no hacíamos desarrollo económico comunitario como lo hacen otros países, incluyendo Estados Unidos, que lo hace muy bien el desarrollo económico comunitario. Así que aquí empezamos a integrar ese componente y fuimos superando esta cosa de que eso es negativo y que no nos podemos meter en el asunto económico. Bueno, pues estamos sosteniendo condiciones de pobreza si no facilitamos desarrollo económico como uno de los elementos que tiene que ver con la pobreza. Así que por ahí fuimos como convirtiéndonos, fuimos creciendo y madurando. Después yo me fui a hacer estudios en economía solidaria, así que fuimos aprendiendo que era imposible erradicar la pobreza si no integrábamos lo económico, y yo creo que por eso lo superamos, y yo creo que en términos generales se ha superado que lo económico no tiene que ver con lo social, o con lo económico es solo lo malo, la parte negativa. Bueno, hay una forma que ha sido negativa y es la que queremos cambiar, que es el modelo capitalista depredador que hoy evidencia que fracasó y que nos dañó al extremo que estamos a punto de hablar de la extinción de la especie humana, porque montamos la economía desde esa lógica y se puede hacer la economía desde otras lógicas que no destruyan. Claro. Y yo pienso que muchas veces no se piensa así, ¿verdad? Que es como casi como sinónimo, economía, capitalismo. Y creo que en el caso de Puerto Rico, quisiera hablar un poco sobre eso, creo que más evidente que nunca fue, ¿verdad? Con el azote de Irma y después María,
Y eso es lo que yo creo que eso ha sido el producto de lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿verdad? Donde pues es un tema que ya es prioridad, ¿sabes? ¿Sabes? Tanto los sectores comunitarios como sociales, ¿sabes? ¿Sabes? Ya entendemos obviamente que de algo hay que vivir, ¿verdad? Pues no necesariamente una actividad económica tiene que ser una actividad negativa. Sí, habla un poco sobre, ¿verdad? La experiencia desde los huracanes y todos estos otros azotes que hemos tenido en el país y mundialmente, y cómo eso Sí. ha afectado en todo esto. Mira, esos fenómenos naturales obviamente nos enseñan muchas cosas. Primero, son fenómenos naturales, por supuesto, que tampoco se pueden coger a la ligera, no son fenómenos naturales en el sentido de que, pues claro, siempre ha habido huracanes, claro. El problema es que ahora tenemos huracanes de otras categorías que sabemos que se alimentan, por ejemplo, los huracanes de aguas cálidas. Mientras más caliente es el combustible principal de un huracán, de un fenómeno de esta naturaleza. Así que esto del calentamiento global, uno de los efectos precisamente es que calienta todo. Así que el mar se calienta más, así que cuando viene un fenómeno de eso, y nosotros estamos en la autopista de los huracanes en esta zona, así que es evidente que en algún momento nos van a afectar, pero estos fenómenos lo que nos han dicho es que este modelo, como organizamos la economía, nos pone en mayor riesgo y nos hace cada vez más vulnerables. Ahora el COVID, ahora todo este asunto de la guerra, cómo estamos produciendo los alimentos transgénicos, manipulados, el impacto que tiene eso. Bueno, toda esta cosa que obedece a una forma de entender la economía, ¿verdad? Porque si cambiáramos la forma de entender y de hacerla, por supuesto que estaríamos minimizando el impacto ambiental, por ejemplo, de nosotros como especie, y estaríamos minimizando la huella ecológica en términos individuales y colectivos y de los países. Pero eso requiere obviamente que cambiemos la forma de entender la economía y entonces proceder a hacerla de otra forma. Y en ese sentido, todos estos fenómenos lo que nos comunican es que nosotros tenemos que movernos, tenemos que cambiar esta forma de hacer economía. El COVID me parece interesantísimo. Sí. Cuando empezó en marzo, en los primeros meses, ya habían pruebas como se paró el motor de la producción global capitalista, el botón que prende todo el mecanismo de producción a nivel global. Hubo que pararlo, hubo que apagarlo, darle off, se apagó. Pues el resultado inmediato fueron que en China, por ejemplo, se registraron 30% menos de gases que contaminan, que causan el efecto invernadero. Así que lo que se empezaba a ver era impresionante. Había reportajes internacionales donde presentaban animales por zonas urbanas, por plazas y demás paseando, porque no habían seres humanos, así que no habían gente que interviniera esos procesos naturales. Así que en China hubo registros de que la gente hablaba de que veían cielos nuevos, esa impresión, que no lo veían antes y ahora de momento mira esta belleza. Bueno, claro, porque no hay efecto del smog de tanto gases contaminantes. Así que el fenómeno del COVID como un fenómeno, ¿verdad? No natural necesariamente, pero que nos dijo, cuidado, que nosotros podemos detener esto, este mito de que no podemos detener el cambio climático. Bueno, el COVID lo hizo, esa sanganería chiquitita, paró el botón de la producción global. Los humanos deberíamos haber parado, no un fenómeno como el COVID. Nosotros debemos haber parado ese botón de la producción, esa máquina de producción global que daña. Pero bueno, el COVID lo hizo por nosotros y nos demostró que si queremos hacer cambios dramáticos, lo podemos hacer si nos da la gana. Pero tiene que haber una voluntad global, por supuesto. Yo pienso que fue el momento que más conectado, ¿verdad? Se sintió de que, o sea, que la realidad es que, ¿verdad? Como la estructura de la economía capitalista se compartimentaliza, como que no, nosotros vivimos en un planeta todos juntos y todo se afecta uno al otro. O sea, no hay manera o sea, que uno esté
abusando, ¿verdad?, de unos recursos naturales y que eso no va a tener otras repercusiones de muchas maneras diferentes. Lo estamos viendo también, y eso se ve también en tiempos de guerra, ¿sabes? Como una guerra que puede ser al otro lado del mundo afecta, ¿verdad? Básicamente mundialmente, de alguna manera u otra. Y un tanto tardío empezamos a entender esa relación que tenemos entre la naturaleza y nosotros. O sea, una cosa está atada a la otra. O sea, no es tal cosa que yo puedo explotar la naturaleza como me dé la gana sin que eso tenga un impacto sobre nosotros y nosotras. Así que evidentemente todos estos fenómenos nos dicen, cuidado, ustedes no pueden vivir sin mí. De hecho, nos dice más, yo, naturaleza, puedo vivir sin ustedes, pero ustedes no pueden vivir sin mí. Así que cuidado, yo existo antes que ustedes incluso, y yo he impactado especies más grandes que ustedes, las he hecho desaparecer incluso, y yo sigo existiendo como naturaleza. O sea, estos fenómenos nos han permitido, desgraciadamente y de forma negativa, no por el impacto que tienen, pero nos están haciendo entender o hacen algo o se mueren, sin exagerar, o se mueren si no cambian esta forma de relacionarse conmigo como naturaleza. Así que estamos en un proceso que en ese sentido es bueno, pero que un poco tardío que lo empecemos a atender cuando estamos a punto de empezar de la extinción de la especie humana. Pero bueno, mejor tarde que nunca, como se diría por ahí, y necesitamos empezar a cambiar esto y hacer cambios radicales desde lo individual hasta lo colectivo, porque no hay forma de sostener la vida humana en este ritmo que llevamos. Y creo que también otro resultado, por ejemplo, en la pandemia, fue empezar a mirarnos hacia adentro, a centrarnos en nosotros y en nosotras como los sujetos que somos, ¿verdad? Sujetos que necesitamos mirarnos hacia adentro, redescubrirnos, mirar todas nuestras potencialidades para que veamos lo maravilloso que somos, porque es que este ritmo que llevábamos era estar pendiente siempre hacia afuera y muy poco hacia adentro y detener. Definitivo, definitivo. Eso es lo interesante de, ¿verdad? Las capacitaciones que dan en Consulcom, que es específicamente enfocado en economía solidaria, en que todo esto se impacta y tiene que ser considerado en todo, ¿verdad?, el ciclo de producción y de economía. Yo crucé caminos con Nelson en el primer encuentro de la Red de Economía Social y Solidaria, y me acuerdo que cuando te vi creo que te paré en el pasillo, como que me estabas conocido, y pienso que a lo mejor en algún momento en el tiempo que estuve en Comunidades Especiales cogí algún tipo de taller contigo, pero eso ha sido bien interesante ¿sabes? Cómo el primer encuentro yo creo que ya fue hace 4 años, 3 o 4 años, como el tiempo vuela. Sí. Cómo, ¿verdad? Era un camino que yo estaba buscando dentro de, ¿verdad? Encaminarme hacia eso con Tereke en la tiendita y todo lo que hacemos. Y fue como que para mí una apertura, ¿verdad? Conocí tantas personas en diferentes sectores y diferentes ámbitos profesionales que tienen esta misma idea, ¿verdad? Esta misma preocupación y que están llevando eso de alguna manera en el trabajo que hacen. Cuéntanos un poco sobre este camino, ¿verdad? Empezaste hace casi 20 años la primera incubadora. En ese momento era bien enfocado también en economía solidaria, o hubo un proceso hacia eso, ¿verdad? Obviamente estabas consciente que había que impactar lo económico dentro, ¿verdad?, de trabajo comunitario y trabajo social, pero ¿cuándo tú siempre estuvo ligado desde un principio, o cómo fue ese proceso de ligar este trabajo, ¿verdad?, de capacitación empresarial y de creaciones de incubadoras con la economía solidaria?
Pues mira, al principio no teníamos esa conciencia porque no nos habíamos topado con esto de la economía solidaria, porque de hecho la economía solidaria coge un boom en el apenas, ¿verdad? Por allá por el 1987, así que a todos los efectos es un concepto relativamente nuevo en términos de economía, ¿verdad? Las ciencias económicas son bien viejas, son muy antiguas. El capitalismo es un modelo antiguo, ya viejo también, y cualquier otro modelo que queramos mirar. Así que la economía solidaria para todos los efectos es una propuesta nueva. Como otras economías, ya hay muchas corrientes porque sabemos que esta forma en que nos enseñaron y entendimos la economía no es la única, incorrecto, inclusive no es la mejor, pero hoy se habla de economía feminista, economía ecologista, economía de la comunión, bueno, un montón de formas de entender la economía como tal. Así que al principio un poco no estábamos muy familiarizados, pero sí sabíamos que tenía que ser, y le llamamos una economía comunitaria, una economía centrada en la persona, una economía que no podía atentar contra los recursos naturales. Así que algo en esa dirección ya lo teníamos claro, no le teníamos el nombre. Posteriormente, después, de unos años después, descubrimos este concepto y esta forma de economía, de la economía solidaria, que es una economía latinoamericana, nace en Chile en la década del 80, así que un poco después que nos damos cuenta y rápido pudimos decir, espérate, nosotros hacemos, y esto es lo que estamos proponiendo y se llama así, magnífico. Y fue profundizar en qué es la economía solidaria y ahora saber que nosotros estamos haciendo eso y saber que se están dando pasos agigantados en estos días. O sea, realmente hay una dinámica de hormiguero. No se ve porque el hormiguero actúa debajo de la tierra, pero aquí se está dando el fenómeno del hormiguero que describía René Calle 13 en aquella canción famosa del hormiguero. Así que ese fenómeno se está dando y a gran escala. Todavía no es mayoría, no son movimientos de mayoría, pero sí sabemos que se está dando. Así que, Belice, en aquel entonces no lo teníamos claro. Después nos dimos cuenta, espérate, que esto que nosotros estamos proponiendo y estamos trabajando es desde la lógica de la economía solidaria y por ahí nos enganchamos. Y por ahí fue fácil enganchar porque lo que hacíamos en la práctica ahora era entenderlo desde la teoría. Era una teoría que explicaba una realidad que ya estábamos haciendo. Así que ya había una realidad y la teoría nos confirmó que lo que estábamos haciendo estaba correcto, que era válido, que era posible seguirlo reproduciendo. Eso fue lo que pasó posteriormente. Pero al principio realmente hablamos de economía comunitaria. Después en el camino nos dimos cuenta, ¿verdad? Apropiándonos y estudiando estos conceptos. Ahí después me fui a estudiar, hice el posgrado en economía solidaria, entonces uno puede combinar mejor todo esto. Lo bueno es que primero hacíamos la práctica, no fue la teoría primero, fue la práctica y desde una práctica dimos, esto se llama economía solidaria, que es todavía más interesante, porque la práctica es fundamental. Sin práctica la teoría no sirve para fundamentalmente nada si no da cuenta de la realidad y si no impacta la realidad. Así que en ese sentido fue ese redescubrir en el camino, pero nosotros hacemos esto. Fue una cosa bonita. Fue una cosa bonita. Yo te entiendo totalmente porque así me sentí un poco en el primer encuentro, era como que, por fin encontré aquí, ¿verdad? Un grupo que estamos, a lo mejor no en todos los principios, en todo, pero estamos ya practicando, ¿verdad? Elementos de la economía solidaria y tiene un nombre, es un movimiento y es mundial. Que me imagino que también fue algo así como que, bueno, hay otras personas como nosotros allá afuera, ¿verdad? Y identificarse, encontrar, ¿verdad? La tribu. Sí, no estar solo, no estamos solos ni solas. Exacto, es como que hay esto que yo pienso, mira, si hay otras personas que piensan igual, no estoy ni locos, ¿verdad? Ni locos, porque a veces uno raya en eso. Exactamente.
Entonces, pues en mi trabajo, ¿verdad? Y también en el área de Joana, pues nosotros estamos más enfocados todavía en las industrias creativas y cómo eso se entrelaza. Ha sido un camino bien interesante y uno que pues ya hemos ido dándole un poquito más de forma, ¿verdad? Empezando los programas de capacitación empresarial contigo y pues ha sido muy bonito ir viendo cómo también otras personas identifican como que, bueno, ¿sabes? Esto, hay elementos como, y empezamos, ¿verdad? Empezamos a usar los términos, pero pues ya eran algunos elementos, algunos procesos que ya estaban trabajando. Eso creo que me puedes corregir si estoy mal, que nuestro grupo fue el primero que era totalmente de industrias creativas, de lo que tú has dado capacitación, porque usualmente he entendido que son un poco más diversos. Háblanos un poquito sobre tus experiencias en los programas de capacitación empresarial. Sé que los das a través de toda la isla, los das en diferentes, tanto a organizaciones. Recientemente creo que dieron un curso a cooperativistas. ¿Cómo ha sido eso, verdad? De que yo sé que cada vez que yo entro a la página social estoy viendo fotos de Nelson y de Lucy en diferentes partes del mundo, del país, con diferentes grupos, ¿verdad? Como que ha habido un más interés y qué bueno, ¿verdad? De entender un poco cómo es esto, ¿verdad? De el empresarismo y cómo el desarrollo económico, pero obviamente ya llevan casi 20 años en este proceso. ¿Cómo, verdad? ¿Qué están ahora? ¿Qué se están encontrando? ¿Verdad? ¿Qué ha sido esa transición a lo que estamos viendo ahora? Pues mira, con ustedes, con Casa Tereque, pues sabes que fue efectivamente la primera vez que trabajé con un grupo dentro del sector de las empresas creativas. Y obviamente es otra energía, es otra vibra, porque precisamente por ser un sector creativo, entonces lo que se plantea pues ya adquiere otras dimensiones y se entreteje incluso de otra forma. Así que nada, es otra experiencia que algún día sería bueno escribir sobre ella porque se da otra vibra. Y fíjate que incluso que el de nosotros fue virtual, que si hubiese sido totalmente Sí, presencial era otra cosa otra también cosa. más fenomenal. La sinergia que se crea, pues espectacular. Así que esa fue la experiencia con ustedes. Este fin de semana estábamos en Culebra y habían unas artesanas también. Así que es también esa otra vibra que le da es como un sazón particular que le da el Sí. proceso de capacitación empresarial. Así que un poco también le entra más humanismo, le entra un enfoque más humanista cuando hay este tipo de participación desde lógicas creativas, en donde la creatividad se convierte en una fuerza transformadora. Y en ese sentido transformadora y formadora también. Así que es otra dinámica que nunca me había puesto ahora dialogando aquí a reflexionarla Sí. como lo que se vive, ¿verdad? Así que en ese sentido es otra cosa. Algún día la describiré mejor, pero creo que en estos tiempos cada vez vamos integrando más diversos sectores, que también es hermoso, porque en la diversidad en Culebra teníamos gente desde pescadores hasta artesanas, hasta mujeres que están liderando talleres de mecánica, y se da toda una sinergia también especial, porque es como hacer un buen sancocho donde se mezcla un montón de ingredientes. Así que y se crea algo sabroso. Cuando uno termina de cocinar un sancocho, hay algo sabroso. Ajá. Así que en ese sentido, creo que la experiencia de estos 20 años nos ha confirmado que es un modelo que hay que reproducir porque la persona se pone al centro y se desmantelan muchos mitos que hay sobre la felicidad, sobre que el fin es hacer chavo, no importa que destruyamos. No, todos esos mitos se destruyen de que la empresa es solo para maximizar la rentabilidad. Se destruye todo eso de gente que lo va construyendo y el sector creativo
todavía lo hace de manera más, vamos a llamarle más creativa, aunque suene redundante. Sí. No, pero Sí, totalmente. Sí, porque le pone ese elemento de humanidad que no Sí. solo es el sazón económico, sino la economía humanizada y surge otra cosa. Pero hace una experiencia sabrosa de mirar la parte de la creatividad con estos grupos como el de ustedes. Sí, yo, ¿verdad? Como muchas veces soy espectadora también y veo como con muchos de los participantes, ¿verdad? Que hemos tenido, tanto en las capacitaciones como también a través de Tere, que es la tiendita, y con los cuales he colaborado. De hecho, este fin de semana, ayer fue, ¿verdad? Yo me siento como que, últimamente me siento como que los días son casi como años. Estaba con Joana y sus compañeros cineastas, y la verdad es que muchas veces, por lo menos en el área mío, ¿verdad? Que trabajo con creativos, ya están ejerciendo elementos de la economía solidaria por necesidad, sin saberlo. Es algo ya como natural, porque esta necesidad de crear que te lleva a ser creativo en cómo tú vas a lograr esa creación. Y tiene muchos elementos dentro de lo que es la economía solidaria, definitivamente. Ha sido bien interesante de que yo también vaya con, ¿verdad? Los cursos que he tomado y todo, ¿verdad? Lo que he aprendido a través de la red, que también pueda ir detectando, ¿verdad? Estos elementos. Nelson, Sí. muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Ibas a decir algo? No, pues aquí, ¿verdad? Súper honrado de estar aquí este rato con Casa Tere, que como cuando estuvimos en la capacitación y que tenemos que seguir construyendo Así, otro país y lo podemos hacer desde otras lógicas como lo es la economía solidaria. así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, dinos cómo pueden conseguirte en las páginas sociales. Ustedes tienen una página web también. Aquí tengo el libro de Nelson, que por favor, a través creo que de las páginas de ustedes que lo pueden comprar, Lo Sí. Nuevo que Emerge, es un libro enfocado, ¿verdad? En capacitación empresarial, en cómo, ¿verdad? El montaje de incubadoras de microempresas, específicamente con esta mirada solidaria, y es muy llevadero para leer, tiene sus tareas al final, y yo se los recomiendo a quien sea, a todo el mundo, y muchas gracias por esa joyita también, Nelson. Por favor, dinos cómo pueden conseguir el libro, cómo pueden comunicarse con ustedes para capacitaciones y todo Mira el lo que link ustedes hacen. en la página, en las redes sociales, incubadora de microempresascomunitarias.com, ahí nos consiguen. Y es la forma más fácil y ahí intercambiamos información, tenemos el libro, anunciamos cosas, así que por ahí ese es el mejor medio para encontrarnos. Y si no, con sudcom.com también pueden conseguir la información de contacto, email, teléfono. Es la cosa. info@consulcompr.com. Perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos, Joana. Pues hasta aquí estamos. Les recordamos, ¿verdad? Antes de irnos, que este mes ya están los episodios cortitos, el de hashtag Yo Apoyo Local y el de hashtag Belisa en la Tiendita. Este mes en hashtag Yo Apoyo Local estamos hablando sobre los sábados de mercado que se hacen en el pueblo de Río Piedras. Así que vayan para allá a escuchar el episodio. Esto es un evento que ya llevan haciendo hace unos añitos y es súper interesante la conglomeración, ¿verdad?, que hay de artesanos locales. En el episodio de Belisa en la Tiendita, Belisa ya por fin nos pone al día de la apertura de que es la tiendita dentro del nuevo espacio de Angelina que está en Santurce, que es donde está un estudio, pero también hay otros conceptos, incluyendo que es la tiendita. Así que vayan por allá también a escuchar ese episodio. Y que los últimos lunes de cada mes es que subimos el episodio nuevo, así que estén bien pendientes al de este mes, que va a estar bien interesante, va a estar bien cool. Estuvimos súper contentas de entrevistar a esta persona. Así que Nelson, gracias de verdad por estar con nosotros acá en este live. Y a ustedes pues nos vemos en la próxima. Chao.